Claro. Y ahora sí. Entonces, hermano José Antonio, le damos paso para que pueda responder, como mencionábamos, las cuatro preguntas iniciales que teníamos respecto a lo que ya usted nos ha dicho en las tres sesiones anteriores, que usted, para hacer un breve resumen, nos ha estado hablando de el Adán, de lo penoso, lo triste que fue la caída, de las repercusiones que tuvo en la naturaleza del hombre, en la creación. Y bueno, también hemos ido dándonos el paso a través de las escrituras de lo necesario que era entonces esta nueva naturaleza de parte de Dios que no peca, que es nacida de Él. Y en base a eso es que hemos estado también viendo si los hombres del Antiguo Testamento eran o no nacidos de nuevo. Usted ya nos ha dado luces respecto a aquello. Entonces ahora, en esta cuarta sesión, queríamos entonces ver y quizá obtener respuesta de las preguntas que le hicimos llegar durante la semana. ¿Cómo no? Muchas gracias, hermanos, por recibirnos, por estar, por esta invitación que nos hacen. Es un privilegio y es un placer espiritual estar con ustedes, hermanos y hermanas, los que están presentes esta noche, los que oigan también por diferido esta charla que va a quedar grabada. Pues fíjense ustedes, hermanos, que estas preguntas parece ser que están ya todavía sin contestar plenamente, eh, sobre todo para ustedes. Y mi hermano Armando y yo estuvimos conversando largamente sobre estas cuatro preguntas que nos hicieron, muy interesantes las cuatro y merecen toda la atención de cualquier creyente. Son muy buenas preguntas y me pareció tan conveniente lo que mi hermano Armando expuso durante nuestra conversación, en particular sobre la primera pregunta que voy a leer en este momento. Dice Juan capítulo 3 versículo 3 y 5, que se refiere a nacer de lo alto. Y supongo yo que la pregunta incluye esto de nacer de lo alto. Podemos formularla así: ¿nacer de lo alto es un requisito para ver y entrar en el reino de Dios? ¿Si es correcta la formulación, hermano? ¿O sería el nuevo hombre es un requisito para ver y nacer? Nada más espero yo que me digan ustedes cuál de las dos, o si las dos, o una de ellas en particular. ¿Nacer de nuevo es un requisito o el hombre nuevo es un requisito? ¿Cuál de las dos es, hermano? Yo entiendo que deberían ser las dos, porque, Perfecto, porque si entendemos bien, el que nace de nuevo implica entonces que es una nueva creación, o sea, un nuevo hombre. claro, Entonces me parece a mí que perfecto, sería considerar las dos mejor. perfectamente. Entonces la pregunta sería, tomando las dos, nacer de nuevo, lo que implica el nacimiento del nuevo hombre, ¿es un requisito para ver y entrar al reino de Dios? Y nuestros hermanos nos dicen sí o no. Argumentar la respuesta. Yo quiero pedir aquí a mi hermano Armando que, si le parece conveniente, nos dé ese punto muy particular que él eh, pues me ofreció cuando estábamos conversando sobre cuál podría ser la mejor respuesta a esta pregunta. Hermano Armando, Bueno, espero tratar de hacer un planteamiento lo más apropiado posible para que esto quede pues respondido, ¿no? Es decir, es un requisito nacer de nuevo para, o es un requisito el hombre nuevo para ver y entrar en el reino de Dios, ¿sí o no? Y bueno, podríamos contestar
sí o no, y la dificultad no está ahí. La dificultad está en la cuestión de hacer un planteamiento lo más correcto posible. Miren, hermanos, voy a hablar de dos eternidades. Voy a plantearlo en ese sentido. Voy a plantearlo en dos eternidades. Una eternidad donde había un Dios trino, ¿sí? Y dentro de esa eternidad del Dios trino, hubo una eternidad escrita en la Escritura que tiene que ver donde Dios hace un plan. Y este plan tiene que ver en la redención del hombre. La redención del hombre derivada de todas aquellas cosas que se dieron y que nos describe la Escritura. Quiero decirles que dentro de ese plan también estuvo la caída del hombre. Y, y estuvo pues todo lo que la Escritura nos revela. Nos revela cosas que, que Dios planeó en la eternidad y que en su momento fueran exclusivas del conocimiento de Dios. ¿Qué fue Dios dando acerca de este plan? Bueno, fue dando a los profetas ciertas prefiguraciones acerca de lo que vendría. Creo yo que la parte central de la prefiguración del antiguo pacto, la parte central, no es estrictamente la única, pero la parte central es que venía un Mesías, que venía un Mesías, como lo describe Isaías 61, ¿sí? Un Mesías que se describía cómo iba a ser su venida y el tipo de Mesías que tendríamos y cuál era su propósito de este Mesías. No así, hermanos, no así. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no revela o Dios no revela en el Antiguo Testamento todas las cosas. Por ejemplo, una cosa que en el Antiguo Testamento no se ve, al menos que esté equivocado yo, pero es la segunda venida de Cristo. Solamente dada de todos aquellos eventos escatológicos en el Nuevo Testamento. Ahora, parte de este plan es revelado al fundamento apostólico. Y es revelado al fundamento apostólico para que el fundamento apostólico conozca el plan eterno y este plan sea dado a la iglesia. Hay muchas evidencias, muchas evidencias de que esto que era oculto, se les ha revelado a los apóstoles para que los apóstoles lo den a la iglesia como una primicia y que la iglesia tenga conocimiento de estas primicias. Miren, a través del relato que vemos en los evangelios, a mí me da risa, hermanos, y discúlpenme lo que les digo, pero me da risa cuando Satanás supuestamente toca a Cristo, se enfrenta contra Cristo en el desierto cuando el Señor tiene 40 días de ayuno, y Satanás le pide puras cosas de risa. Satanás oyó que ahí andaba un personaje que era el Hijo de Dios y que era Dios, y va y lo ve. Dice, a ver qué me dice. Y lo que le pide Satanás son estrictamente puras tonterías. ¿Por qué? Porque Satanás no conocía el plan eterno de redención. Estaba oculto, hermanos. Era un misterio que Dios se los reveló al fundamento apostólico años después.
Y esto tiene una razón muy lógica, una razón espiritual muy lógica. ¿Por qué? Porque si Satanás hubiera conocido las bendiciones que iba a traer el plan de redención, en lugar de favorecer la muerte de Cristo, la hubiera detenido, a como diera lugar, a como diera lugar. Y no así, y no así, como dice la escritura, toma lugar el asunto de Judas y viene todo el desarrollo que ustedes conocen y las bendiciones que hay para nosotros en la escritura. Dentro de este plan de redención están muchas cosas como les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendría el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es esto. Es decir, eh, hay cuestiones que son muy, muy importantes. Yo creo, y es una cuestión este, bueno, pues, lo compartimos, pero es una cuestión muy, de una perspectiva muy nuestra, vamos a decirlo así, que la Trinidad fue conformada dentro de ese plan de redención, en favor estrictamente del hombre. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido. Esta conformación trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo irrumpe en la historia, y irrumpe en la historia es, entra a la historia para la salvación del hombre, dentro del plan de redención. Dentro de este plan, hermanos, también tenemos, como le comentaba yo al hermano José Antonio, que yo tengo una idea que hemos estado madurando, y yo les digo que hemos estado porque pues yo también aprendo del hermano José Antonio, que hemos estado madurando en función de que dentro del plan de redención también está el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento tiene objetivos muy claros, hermano. Les voy a leer dos textos para que ustedes vean que este misterio que estuvo oculto solamente es revelado a la iglesia. Y esto es importantísimo porque no es el único misterio. O sea, nomás les voy a dar un ejemplito. Vamos a Colosenses, hermanos, 1:24. Colosenses 1:24 al 1:29. Dice lo siguiente. Colosenses 1:24 al 1:29. Ya me lo pusieron aquí, a ver, ¿desde cuál? ¿De la BTX? ¿O Reina Valera? Es Reina Valera, ¿verdad? Déjenme, lo voy a leer de la BTX. 4. Dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí de entrada nos presenta un concepto nuevo, que es, el concepto nuevo es la iglesia. Dice, del cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar en vosotros la palabra de Dios. Aquí hay otro concepto importante. El completar en cada uno de los creyentes la palabra de Dios, que en un principio fue dada de alguna forma en el Antiguo Testamento, iniciada nuevamente por el Señor Jesucristo, establecida con todos los conceptos necesarios, pero desarrollada en muchas partes por Pablo. Y dice, completar en vosotros la palabra de Dios. Y escuchen, hermanos, el misterio oculto desde los siglos, pero ahí va, pero que ahora fue manifestado a sus santos. Ahora, me imagino que es un nin, ¿verdad, hermano? Así es. Nin o nini. En este caso, nin, Nin, exactamente. ahora. Ahora.
Dice, y ahora, hermanos, tiene una significancia importantísima. ¿Por qué tiene una significancia importantísima? Porque lo de atrás ahora es a partir de este momento, a partir del Nuevo Testamento, a partir de este nuevo pacto instalado por Cristo, ahora es revelado a los santos. Lo de anterior ya se quedó atrás. Es este tipo de palabras temporales son muy importantes. Roberto dice que nuestro hermano Roberto dice que este es un adversativo. Es decir, ahora, yo le llamo un presente, vamos a decirle continuo, aunque no sé si esté exactamente la palabra usada de manera correcta, pero es un presente que empieza en esa revelación dada a los apóstoles y que al día de hoy sigue vigente. Al día de hoy sigue vigente y el asunto es aquí, hermanos, muy importante. Muy importante. El misterio, estoy en el 26, el misterio oculto desde los siglos y edades. Este misterio es parte del plan de redención que Dios hizo en la eternidad, pero que ahora, en este momento, dice Pablo, ha sido manifestada a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues su iglesia. Estas cosas estaban ocultas y se les fueron ocultas a todos los personajes del antiguo pacto, a todos, porque ahora, hasta este momento, este misterio oculto le es manifestado a sus santos. Somos privilegiados en ese sentido porque, fíjense bien, ¿a quiénes? A estos santos quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Viene un aspecto fundamental en el 28, dice, a quien nosotros, y habla en plural, es decir, a todos nosotros los apóstoles, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y aquí vienen cosas que eran literalmente imposibles, como presentar a a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Yo creo que este hombre perfecto en Cristo es el hombre nuevo. Pero no es el punto aquí el que quiero discutir con ustedes, hermanos. No es el punto que quiero presentarles. Es decir, hubo un plan eterno de redención, donde en ese plan tenemos la presentación de muchos elementos, de muchos elementos dentro del plan. Uno de los elementos tiene que ver con la pregunta bueno, dos elementos vienen dentro de la pregunta que ustedes nos plantean, hermanos. Uno es el asunto que tiene que ver con el hombre nuevo, que evidentemente forma parte del plan de redención, y otro tiene que ver con el reino de Dios. Y si nosotros nos vamos a la escritura, le preguntaba yo al hermano José Antonio Septién, y a lo mejor me gustaría que hiciéramos un paréntesis si él nos comentara algo y yo seguirle. Le preguntaba yo al hermano José Antonio Septién, porque yo desconozco y no me acuerdo de haberlo visto, si el reino de Dios estaba presente en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos puedes decir, hermano José Antonio? Bueno, fíjate, el concepto de reino de Dios, como nuestro Señor Jesús lo plantea,
en los evangelios sinópticos en particular. Es un concepto totalmente nuevo. Por ejemplo, lo que es la atención que el Señor le dio en las parábolas, tratando de explicar aspectos del reino mediante parábolas, sencillamente nos conduce a una riqueza de la cual tú nos vas a hablar en un momento. O sea, cuántas cosas las parábolas nos muestran respecto a ese reino que realmente estuvo ausente. Había una expectativa de triunfo final. Ya había sido dada en el protoevangelio. El Mesías, cuando venga, aplastará la cabeza de la serpiente. Como que esa fue la base de toda aquella expectativa mesiánica, aunque no se menciona explícitamente al Mesías, eh, está presente de todas maneras. Y circula a través de los salmos de una manera particular hacia el final de los escritos bíblicos en Daniel, escritos bíblicos del Antiguo Testamento en Daniel, donde eh, el Hijo presenta, vamos, se presenta ahí como aquel que va a realizar promesas importantes, expectativas. Y por supuesto, expectativas relacionadas con la redención, y se dice de varios santos en el Antiguo Testamento que coinciden con el nacimiento de Cristo. Dice, él esperaba la redención de Israel o la redención de Jerusalén, para ser más concretos. O sea, el Espíritu Santo estaba como preparando los corazones para una revelación sin precedentes que aparecería específicamente con Cristo. O sea, con Cristo el panorama se aclara, tiene dimensiones extraordinarias, nuevas, que no se vieron en el Antiguo Testamento, nada más que como cosas lejanas. Por eso también el libro de los Hebreos nos dice que los santos del Viejo Testamento, vamos, desde Abel hasta Jesús, las vieron de lejos, las creyeron. No entraron, las vieron, Nada más. nada más. O sea, no hay otra cosa. La revelación plena de estas cosas viene exclusivamente a partir de la enseñanza de Cristo, como algo que distingue al nuevo pacto de una manera característica. Y bueno, hermano, pues te respondo a tu Muy pregunta. bien. Entonces, podríamos decir o inferir que el reino de los cielos como tal no está ni presentado, ni descrito, ni especificado, ni detallado, ni anunciado en el Antiguo Testamento. Era realmente un elemento del plan de redención diseñado para enseñarse y proclamarse a la iglesia que iba a comenzar. Ahora, ¿quién presenta al reino de Dios? Cristo. Y si Cristo presenta al reino de Dios, entonces estuvo ausente en el Antiguo Testamento. De esta manera, hermanos, podemos ver que la enseñanza del Señor Jesús va orientada a instalar y presentar cómo va a ser el reino de Dios en la tierra, y una cosa muy importante, para su iglesia, para los santos. Por eso dice Pablo, fíjense cómo dice Pablo, hermanos. Dice en el texto que acabamos de leer, dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros. Y dice, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, hermanos, Cristo ciertamente presenta el Evangelio, pero los apóstoles completan el detalle de lo que Cristo presentó como un elemento fundamental dentro del plan de redención. Los apóstoles, depositarios de la palabra, fíjense qué importancia. Los apóstoles, depositarios de la palabra, uno. Dos, los apóstoles promulgadores de la palabra, anunciando la palabra, anunciando y presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Y tres, este anunciamiento y esta promulgación se convirtió en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo presenta Cristo? ¿Cómo presenta el Señor Jesús el reino de los cielos? Lo presenta en parábolas, hermano. Y el propósito de las parábolas era que no todos entendieran. En un principio, ni los apóstoles alcanzaban a comprender lo que el Señor Jesús decía. Y el Señor Jesús, sabedor de esto, les decía, les voy a explicar la parábola. A veces ya había dictado varias parábolas y los apóstoles le volvían a decir, Señor, ¿no la puedes explicar, por favor? ¿Cuál era el objetivo? Que los judíos viendo no vean y oyendo no oigan. Ese era el propósito. Pero si nosotros vamos a las parábolas, en el capítulo 13 de Mateo presenta 7 parábolas, hermanos. 7 parábolas. Mateo 13 presenta 7 parábolas acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo. ¿En qué sentido están las parábolas? Las parábolas es un desarrollo cronológico de la iglesia, desde Cristo hasta su segunda venida. Es decir, hay elementos de las parábolas que son parte del reino, que hablan de la segunda venida del Señor, que aún todavía no se cumple eso. Y en todos los casos presenta el reino de Dios o el reino de los cielos. No la voy a leer, pero sí voy a citar pequeños fragmentitos para que ustedes se den cuenta. Miren, vamos a Mateo rápidamente, Mateo 13. 13:1. Rápidamente dice, en aquel día, después de salir Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se le juntaron grandes multitudes, por la cual subió una barca para sentarse y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y viene la descripción de lo que dice esa parábola. Enseguida, en el versículo 10, dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió, dice, porque a vosotros ha sido conocer, a vosotros, los discípulos, los apóstoles, ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. ¿Quiénes son ellos? Pues los judíos, los fariseos. Y aquí está muy claro, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y yo supongo que está hablando en presente, ¿verdad, hermano José Antonio? Sí. Bien.
Dice, porque al que tiene le será dado, estoy en el 12, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. Y con esto se cumple una profecía del profeta Isaías. Y luego, como se dio cuenta que los apóstoles tampoco estaban entendiendo las cosas, y les dice, esa parábola que dictó al principio, se las explica en el versículo 18, y dice, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Y yo creo que aquí ya no se los explicó a toda la multitud, sino solamente a ellos. Dice, de todo el que oye la palabra del reino, y el todo aquel que oye la palabra del reino, que es lo que leímos en Colosenses, es lo que anunciamos, lo que nosotros decimos acerca del Evangelio y de la palabra de Dios. Aquí está, de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado, y este es el que fue sembrado junto al camino, y les describe toda la palabra, toda la parábola. Enseguida viene otra parábola en el versículo 24 del mismo capítulo 13. Dice, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Parábola número 2, y otra vez el reino de los cielos, y va a hablar de la cizaña. Enseguida, en el versículo 31, les propuso otra parábola, tercera, diciendo, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Bien, enseguida, versículo 44, parábola 4, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. 5, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. 6, versículo 47, también el reino de los cielos es semejante a una jávega. Perdón, hermana, ¿me habla? ¿Tiene una pregunta? No, perdón, es que estaba tosiendo, perdón. No se preocupe, hermana. Entonces, seguimos. Y vuelve a dictar una parábola más y dice, el reino, dice, y él les dijo, por esto todo escriba ha hecho discípulo del reino de los cielos y es semejante a un hombre amo de casa. Y de esa manera, hermanos, el Señor Jesús presenta parábolas que describen el reino de los cielos. Pregunta, y a lo mejor con esto medio queda respondida la segunda pregunta. Y tiene que ver la segunda pregunta si los personajes que nos citan, entre otros, supongo yo, entre otros, de el Antiguo Testamento, estaban excluidos del reino de Dios en este sentido, hermanos, de que se promulga el reino de los cielos. Fíjense qué tiene que ver el reino de los cielos. Se los presento, hermanos. El reino de los cielos tiene que ver con la promulgación del Evangelio. Se predica la palabra, la que cae en determinada tierra y en determinados ambientes, una prospera y otra no prospera. Es decir, la primera parte del reino de los cielos tiene que ver con la promulgación del Evangelio. 2, el reino tiene que ver con el crecimiento de la iglesia a través de la promulgación del Evangelio. 3, el reino de los cielos tiene que ver, hermanos, con la seguridad de los creyentes en el reino de los cielos, es decir, aquellos que se cobijan en la mostaza, en el árbol de mostaza. 4, el reino de los cielos tiene que ver con misericordia. El reino de los cielos tiene que ver con perdón. El reino de los cielos tiene que ver con la vida de la iglesia desde la promulgación que comienza en ese momento, por eso, ahora, hasta elementos que tienen, bueno, el reino de los cielos tiene que ver con el crecimiento
de la iglesia con gente que no es de la iglesia y que se parecen, la cizaña y el trigo. Y tiene que ver con elementos escatológicos que aún no se cumplen. En esas parábolas, curiosamente, y les voy a leer un pedacito de una, nomás déjenlo ubico. Fíjense cómo dice, hermanos, fíjense cómo dice, por ejemplo, ahí mismo en el 13, en el 13 de, en el capítulo 13 del libro de Mateo, Versículo 47. versículo, sí, hermano, exactamente, el versículo 47, fíjense cómo tiene, dice, también el reino de los cielos, esta la voy a leer completa, la parábola, dice, también el reino de los cielos es semejante a una jávega que fue echada al mar y recogió de toda clase, la cual una vez llenada la sacaron a la orilla y sentados recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Y dice, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos. Y aquí hay un elemento importante. El elemento importante tiene que ver con los justos y los que no lo son. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con la parábola de la, de la cizaña, ¿no? ¿No dice que será echada al fuego? Y ahí se le dan llanto y el crujir de dientes, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Ujú. Dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de dientes. Y otra vez, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué mi énfasis en los justos, hermanos? Porque el reino tiene que ver con los justos. Pero los justos en esta enseñanza y en esta dimensión que el Señor Jesús presenta. La pregunta es, ¿esto estaba presente en Abel, en Abraham, en Noé? No, hermanos, no estaba presente ahí. Ahora, ¿ellos dimensionaron el reino de los cielos como lo acabamos de ver? No. Ahora, van a decir, bueno, entonces ellos, ¿en qué estatus están? Bueno, ellos están en estatus de salvación y en estatus de que están en el cielo y en el estatus de que les fue dada el único mecanismo bajo el cual pueden ser salvos. Pero ellos no participaron de esto y creo que con esto estoy respondiendo la segunda pregunta. O sea, ellos están fuera del reino de los cielos en la perspectiva evangélica de la presentación de la enseñanza del Señor Jesús. Pues claro, claro que lo están. Esta enseñanza está reservada exclusivamente para la iglesia, solamente para ella. Ahora, aquí hay un aspecto importante, miren, muy importante. Todos aquellos que son declarados justos han pasado de muerte a vida. Que ese es el mero asunto de toda la salvación. Todos aquellos que han sido declarados justos han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Cuál es el resultado de haber sido declarados justos? Uno,
el tener paz con Dios. Esto sucede así. En el momento en que somos declarados justos, tenemos paz con Dios. Es decir, pasamos de ser enemigos a amigos. 2, importantísimo, tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Todos los que son declarados justos, tenemos entrada a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Dice, todos hemos tenido acceso, ¿no? Dice, hermano, dice acceso, ¿verdad? Acceso. A esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y 3, hermanos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, ahora somos amigos. Ahora dejamos de ser enemigos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora ya hemos formado, ahora somos hijos, ahora somos adoptados, ahora somos real sacerdocio, ahora somos una nación santa, ahora tenemos todas esas bendiciones. 2, esta es la entrada a la gracia. Ahora somos santos, ¿no? Como decía hermano. Porque con una sola obra hizo perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Y 3, se va a lo escatológico, rápido, se va a lo escatológico. Y lo escatológico es que tenemos la esperanza en la gloria de Dios. Ahora, todo esto tiene un medio. Y dice, por tanto, dice Pablo, habiendo sido declarados justos por la fe de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz, tenemos entrada a la gracia. Esto, hermanos, vamos a decirles ¿qué podríamos decir? ¿Qué es la fórmula, hermano? ¿Qué podríamos decir? Esto se cumple en todos, ¿no? Parejito en todos los cristianos. Pero no así en el Antiguo Testamento. Si yo leo cada una de las descripciones del Antiguo Testamento, donde Dios considera justo a alguien como un elemento individual, no para todos, sino como uno en particular, si no es por la descripción de la Escritura, no podemos saber si es justo o no, pero en el Nuevo Testamento sí, es para toditititos con lo que les acabo de leer. Esto es para toditititos. En ese orden. Pero si vamos al Antiguo Testamento, les voy a leer cómo percibe esto el autor de los Hebreos. Solamente voy a poner 2 casos o 3 casos, o ahorita ya el hermano José Antonio me dirá. Pero miren, vamos al autor de los Hebreos, hermanos, para que vean ustedes. El versículo, en el capítulo 11, en el versículo 4, hermanos. Dice lo siguiente: por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación por la ofrenda, recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por medio de ella. Nótese que aquí lo que Dios vio, ¿qué vio Dios, hermanos? La ofrenda, y lo consideró un elemento para que fuera justo. Pero si vamos al caso de Abraham, el caso de Abraham se lo voy a recitar de memoria. El caso de Abraham es que Abraham estaba preocupado porque estoy hablando de Génesis 15:6. Estoy hablando de 15:6. El caso de Abraham es que Abraham estaba preocupado que su herencia la iba a recibir el hijo de su esclava.
Entonces el Señor le dice, no, mira, ven tantito para acá afuera. Lo agarró del brazo y lo sacó y le dijo, observa las estrellas del cielo, cuéntalas a ver si puedes, porque así será tu descendencia. ¿Y qué dice la Escritura? Que Abraham, ¿qué? Abraham creyó. Y el haber creído le fue contado por justicia. ¿Cuál es la mejor palabra, hermano? Porque Huneman dice imputado. Bueno, puede ser imputado, puede ser puesto a la cuenta de Ujú. Ahí está, serle mire. contado a alguien. Ujú, ujú, ujú. Sí. El Ahí no lo está, logis es ahí no el lo, oyeo, la palabra. Logizome. ahí no lo están indicando en la pantalla. Fíjense que son dos elementos. Uno es la ofrenda y el otro es la obediencia. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Noé, vamos otra vez al texto. En el caso de Noé, de Enoc, perdón, Enoc o Noé, bueno, están los dos casos, ¿no? Miren, fíjense bien lo que dice Noé. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veían, fue advertido del diluvio y aún no se veía. Movido de reverente temor y construyó una arca para salvación de su casa y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Es decir, en cada uno de los casos nosotros vemos elementos distintos, individuales y muy particulares del contexto que se estaba viviendo acerca de cómo los hombres del Antiguo Testamento recibían justicia y eran puestos como justos, ¿no? Miren, hay un caso ya neotestamentario, previo, obviamente previo al nacimiento de Jesús, que lo tenemos en Lucas, ahorita les digo, hermano, que no me acuerdo. Lucas es Lucas 1, hermanos. Ahorita se los leo. Lucas 1. En Lucas 1:5 Lucas 1:5 y 6. Fíjense cómo dice Lucas 1:5 y 6, que es otra forma de que el Señor ve estas cosas. Dice, hubo en los días de Herodes, estoy leyendo Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Y vean el porqué, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y en ordenanzas del Señor. Esto no quiere decir que cumplían la ley cabalmente, no, sino que su corazón estaba dispuesto a esto, y eso Dios lo vio y lo vio como tal y vio que ante esa situación eran justos delante de él. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, no tenemos un patrón, por así decirlo, no tenemos una fórmula bajo el cual Dios identificaba a alguien como justo. Si nosotros no hubiéramos leído estos contextos, ni nosotros entendemos cuándo en el Antiguo Testamento alguien era justo o no, pero en el Nuevo Testamento sí. En el Nuevo Testamento sí hay una fórmula, y la fórmula es, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios. Por la fe de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que cuando el hombre nace delante de Dios, es injusto. Cuando Dios decide,
porque hay otro texto que dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y esto es otra revelación del misterio de Dios y del plan eterno de redención. Dice que antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. A esos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, es imposible resistirnos al llamado de Dios. Y como consecuencia de eso, Dios nos declara justos. Dejamos de ser injustos y pasamos a ser justos. Y hay una infinidad de textos, hermanos. Dice, no se equivoquen, los injustos, los del lado izquierdo, no heredarán el reino de Dios, solamente los justos. Fíjense bien, el reino de Dios. Entonces el reino de Dios presentado como lo hablan las parábolas, en primer lugar está reservado para la iglesia. En segundo lugar, hermanos, no era para el Antiguo Testamento. Dios identificaba de acuerdo a los corazones y voluntades, y yo creo que más en lo interno, quiénes eran justos delante de Dios. Y hemos visto 4 casos distintos ahorita de la justicia que Dios ve en el hombre. Por lo tanto, ¿son salvos? Sí, todos ellos. Elizabeth y Zacarías, pues de ahí surgió Juan el Bautista. Y las cosas que la Biblia dice de Juan el Bautista, pero no voy a meter en ese asunto. ¿A dónde voy, hermanos? ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente, que los injustos, esos no tienen ni para dónde hacerse, hermanos. No hay reyes. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Punto. Pero los justos traen un caudal de bendiciones. Un caudal de bendiciones. Nos hace santos, sin lo cual nadie verá al Padre. Nos hace perfectos porque hay que ser perfectos como el Padre es perfecto. Y una cosa muy importante. Este hombre justo tiene que ser desactivado su hombre viejo. Y para desactivar el hombre viejo, creo yo, hermanos, y esta es una opinión muy personal, creo que Dios pone un equilibrio más poderoso que energiza a este hombre para que el hombre viejo vaya. Entonces el hombre nuevo va a ser no solamente el heredero del reino, sino el agente activo de todo lo que se va a presentar en el reino de Dios, el promulgador de la palabra. No lo hacemos, no nos mandó eso como la gran comisión. Pero, pero, para ser promulgador de la palabra, tiene que haber un entendimiento de la misma. Y les voy a presentar ahorita una de las dimensiones del hombre nuevo, hermano. Es decir, si yo voy a ser promulgador de la palabra, entonces tengo que tener un conocimiento de ella. Y no un conocimiento. Debo tener un pleno conocimiento. Debo tener un pleno conocimiento de su voluntad, un pleno conocimiento de Dios. Y esto no lo puede hacer el hombre. Y teniendo eso, entonces tenemos todas las posibilidades de proclamar la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿es requisito el hombre nuevo? Sí, pero derivado de previos. Si no, no. Si no hay justicia, no hay hombre nuevo. Si no hay perdón, no hay hombre nuevo.
Si no pasamos de muerte a vida, no hay hombre nuevo. Y por eso en las parábolas del reino dice, separaré a los malvados de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron declarados justos, los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, los que no se pueden resistir al llamado de Dios y los que tienen todos esos atributos que ya les mencioné. Entonces, una vez la justicia de Dios, legal, externa, dicta sentencia de justicia a favor de determinados hombres, a partir de ahí tenemos todas esas bendiciones y tenemos como consecuencia al hombre nuevo, no antes. El hombre nuevo, ¿cómo les diré, hermanos? El hombre nuevo, desde mi perspectiva muy personal, hermano, es lo que Dios da, lo que Dios dota al ser justificado para poder desactivar al hombre viejo. El hombre nuevo, hermanos, a través de la obra del Espíritu Santo, el hombre nuevo, a través de la obra del Espíritu Santo, es el que nos da el discernimiento y el entendimiento de la Escritura. Y les voy a leer ya por último, hermanos, porque creo que con esta contesto la 1 y la 2. Ya ni me acuerdo de la 3 y la 4, hermano. Ahorita me dices. Pero miren, fíjense lo que les voy a leer ahorita, hermanos. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Si me equivoco en algo, hermano José Antonio, refútame y interrúmpeme. O puntualiza, aclara y acomoda, hermano. ¿Sí me explico? ¿Sí me oyes, hermano? Perfectamente, hermano, adelante. Bueno, este es uno de mis textos preferidos, hermanos. Es uno de mis textos preferidos. Tengo algunos muy preferidos, como el que les acabo de citar de Romanos 5, 1 y 2. Pero este es uno de mis textos preferidos. Me fascina desde la primera vez que lo oí, que no lo entendía, ¿eh? La primera vez que fui convertido por el Señor, no lo entendía, pero bueno, había partes que entendía, no todas, pero bueno. Dice lo siguiente, ahorita les digo qué versículo. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 9 y vamos puntualizando. ¿En qué Dice, capítulo estás? estoy en el Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, hermano. Y voy a hacer una interpretación o una inferencia, hermanos, y espero poder transmitir mi apreciación con respecto a esto, porque sí lo creo. Y si me equivoco en algo, bueno, pues ya, o si hay necesidad de adaptar algo y ajustar algo, pues ya nuestro hermano José Antonio nos ayudará. Bien, dice lo siguiente, el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. ¿Sí? Es decir, todo es para el Nuevo Testamento. Y dice el apóstol, y Dios nos las reveló. ¿Sí? Fue dada al fundamento apostólico por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Fíjense nada más qué misterios son estos, hermanos. Y está hablando del Espíritu Santo, ¿eh? Dice, pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también
Nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y bueno, aquí podemos deducir en el versículo hombre que el hombre natural, el hombre viejo, tiene un espíritu que solamente entiende las cosas del hombre viejo. No más, no más. Y evidentemente el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios conoce todas las cosas que son de Dios. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, ese espíritu del hombre viejo, por eso lo pone en minúsculas, sino el Espíritu Santo, que proviene de Dios. Y fíjense para qué, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. El asunto está en el conocer. El asunto está en el conocimiento de las cosas que son de Dios, que nos han sido dadas gratuitamente, no por el espíritu del mundo, sino por el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Y el asunto está ahí. Esto es para la iglesia, esto es para nosotros, esto es, pero ahora, a partir de ahora, esto es para nosotros, no para el antiguo pacto. El antiguo pacto ya vimos cómo Dios ve particularidades de la gente y dice, no solamente para que sepamos, dice, sino lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, otra vez el espíritu del mundo, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y fíjense cómo dice aquí estas últimas 6 palabras, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Y adaptando lo espiritual es adaptando lo espiritual del Espíritu Santo a lo espiritual del hombre nuevo que es espíritu. Y ahora sí, el hombre natural, el psíquicos, el que es del hombre viejo, el hombre almático, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Es obvio, no se puede adaptar lo espiritual a lo nefmáticos, a lo psíquicos. No puede haber ese match entre ellos, porque ¿cómo va a adaptar lo del Espíritu Santo a lo natural, al hombre viejo, al hombre que tiene un espíritu del mundo, al hombre que tiene un espíritu de sabiduría humana? No, se adapta lo espiritual del Espíritu Santo al espíritu que el Dios nos dio, que es el hombre nuevo. Y dice, este hombre viejo no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues no las puede adaptar. ¿Cómo? Porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Y este discernimiento espiritual obedece propiamente a esta adaptación de lo espiritual del Espíritu Santo al hombre nuevo espiritual que fue creado por Dios, al engendrado. Dice, en cambio, el 15, el espiritual, el nefmáticos, el que Dios creó, el que Dios engendró, el que no puede ver el reino de Dios, aquel que no ha sido engendrado de arriba, dice, juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y dice lo siguiente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, pero nosotros, los espirituales, los que tenemos el hombre nuevo, tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que ahí están las diferencias, hermanos. Es decir, ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Es necesario tener el hombre nuevo, así como la pregunta lo plantea? Es necesario con previos. Y un previo es la justificación. Sin justificación no hay hombre nuevo. Y los justos del Antiguo Testamento, como los casos que ya vimos, están en el cielo, sí, son salvos, sí,
pero no tienen las riquezas del reino que ya les planteé y que ya vimos. Miren, hermanos, les digo una cosa. Nosotros decidimos hace un año enseñar las parábolas del Señor Jesús. Pues nos echamos todo el año pasado viendo parábola, hasta que más o menos a nuestro juicio fuimos viendo cómo estaban agotadas, cómo era la enseñanza, y definimos una forma de poder enfrentar las parábolas. Y miren, hermanos, creo yo, de todos aquellos escritores que he consultado y que he visto, y cosas que he visto en internet que hablan de las parábolas, no tienen ni pies ni cabeza, hermanos, ¿eh? Yo a veces creo que eso de que para que viendo vean y no oyen y no entiendan, no solamente fue aplicado a unos, sino a un montón. Pero nosotros identificamos y sería bueno que si pueden revisen los programas. Son muchos, hermanos, son 40 y tantos programas del año pasado solamente de las parábolas del Señor Jesús, y nos enfocamos mucho al reino de Dios. Esto es para la iglesia. Y no sé, hermanos, si con esto queden respondidas las preguntas, perdón, porque en principio el hombre nuevo tiene muchas aplicaciones. Ahorita acabamos de ver en Primera de Corintios que el hombre viejo no puede, el hombre neumáticos, psíquicos, no puede entender las cosas de Dios porque para él son necedad y solamente se pueden entender espiritualmente. Solamente se pueden entender adaptando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que le revela al hombre nuevo estas cosas que son importantísimas. No podríamos entender la palabra del Señor si no es por este Espíritu que hemos recibido y que Dios nos ha dado. Mi argumento es, Dios nos hace aptos para un sinnúmero de cosas espirituales que el hombre justo del Antiguo Testamento no las podía entender. El momento histórico en el cual Dios define las cosas es, pero ahora, ustedes chequen, hermanos, miren, nomás les voy a poner un pero ahora más, un pero ahora, que hay un montón, pero les voy a poner un pero ahora. Vamos a Efesios. Efesios 2. Efesios 2:13. Voy a leer desde el 11. Por tanto, Efesios 2, versículo 11, dice, por tanto, recordar que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, caídos totalmente, solamente con su condición caída, que es su hombre viejo. 2, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Nomás imagínense qué escenario para los gentiles, los incircuncisos. Pero ahora, a partir de este presente continuo que yo le llamo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. El que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. Pero ahora. Entonces el pero ahora es a partir del nuevo pacto de Cristo para acá. Y no a los anteriores. Los anteriores, Dios vio sus corazones y vio sus condiciones y vio sus haceres y vio sus pensamientos y vio todo y dijo, este es justo delante.
En el Nuevo Testamento no es así. No sé, hermanos, si conozco, respondo la 1, 2, 3 y 4, no sé. ¿Qué dices, hermano José Antonio? Bueno, pues yo quisiera oír, gracias hermano, y yo quisiera oír más bien a los hermanos que nos han oído esta noche. ¿Qué piensan ellos? Si realmente eh, contestamos a la pregunta o la pregunta sigue estando en pie. En fin, ¿qué piensan nuestros hermanos? Hermano, entonces si le entendí bien al hermano Armando, la primera pregunta, si es sin nacer de nuevo, es un requisito para ver y entrar al reino de Dios, ahí entendemos que sí. Sí, pero con un previo, hermano. La declaración de justicia. Si no hay declaración de justicia, no. Ah, y el texto lo dice, o sea, yo sí creo en lo que dice el texto perfectamente, Ok, pero hay un previo. ya, entonces siendo sí, después dice la segunda pregunta ¿implica entonces que personas como Abel, Noé, Abraham están excluidas del reino de Dios? ¿Sí o no? Yo entendí que no. No, yo entiendo que sí están excluidas del reino de Dios, pero como lo presenta Cristo, Ah, con ya, la, ya. con la proclamación del Evangelio, con la seguridad, con el crecimiento de los creyentes. Eso no estaba dado en los tiempos de Abraham, hermano, ni de Sí, sí, Abel. sí, tiene razón. Entonces, ellos están excluidos, sí, está bien. Yo me Están expresé excluidos, mal. pero no son condenados, ¿eh? No, o sea, son salvos. Correcto, sí, sí. Y entonces estaría la tercera pregunta, pero no sé si alcanzaremos. No sé si mi hermano José Antonio quiere comentar algo, porque la tercera estaba relacionada con Juan capítulo 1 del 12 y 13. Es a los suyos vino, ¿verdad? Pero los suyos no le ¿Sí? recibieron. Más a los que le Pero no sé recibieron les dio potestad. si mi hermano José Antonio quiere agregar algo o alguno de Adelante, los hermano. hermanos ahí. Sí, hermano, ¿cómo no? La pregunta dice, en Juan 1, 12, 13, yo quisiera que los leyéramos completos, los dos versículos, para que quien nos esté oyendo tenga el dato muy claro. No sé si mi hermano, algún hermano quiere leerlos. Usted, mi querido hermano Guillermo, quizá Sí, aquí lo leo. quiere leerlos. Lo leo. Dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Enseña que para ser hijo de Dios hay que ser engendrado de Dios, ¿sí o no? Y ahí hay que argumentar la respuesta. Sí, pero quiero que lea los dos versículos. Ah, ya, lo pongo en la pantalla entonces. Ok. Ahí está. Está en la Biblia textual, la tercera edición. Esa es la que tengo yo por ahora. Sí, Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. bien. Aquí tenemos lo siguiente. Dice, este pasaje que nuestro hermano Guillermo acaba de leer enseña que para ser hijo de Dios, hay que ser engendrado de Dios, si no, argumentar una respuesta. Bueno, hermano, había en el Antiguo Testamento, esto tratando de aclarar qué significa hijo de Dios, y esto es importante porque estamos hablando no solamente en lo que concierne al nuevo pacto, en el cual efectivamente, para ser hijo de Dios hay que ser engendrado con Dios según la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, había en el Antiguo Testamento una comprensión de hijo de Dios que estaba referido a todo el pueblo de Israel en general. Cito aquí, por ejemplo, a Isaías en el capítulo 1, versículos 2 al 4.
Isaías capítulo 1, versículos 2 al 4. Que dice así, leyendo de la cuarta edición de la Biblia textual. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová o a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjese cómo esta comprensión de hijo de Dios, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de hijo de Dios, qué es exactamente a lo que se refiere. En el Viejo Testamento, el Señor Dios se presenta como Padre de Israel. Y aquí en este versículo dice, crié hijos, lo cual resalta esta cualidad de Dios como Padre. Crié hijos. Luego los llama hijos depravados. Y por supuesto nos preguntamos, si todos estos hijos de Dios, por ser llamados hijos de Dios, significa que han nacido de nuevo, si todos estos hijos de Dios hubieran nacido de lo alto o de nuevo, es decir, si hubieran sido engendrados de Dios, en primer lugar, todos ellos serían salvos sin excepción. Y noten cómo habla nuestro Señor de Israel como un todo. Israel como pueblo. Le dice, mi pueblo no tiene conocimiento, y les llama a todos ellos hijos. Crié hijos, pero los hijos resultaron depravados. Si todos ellos hubieran realmente sido engendrados por Dios, en primer lugar, todos serían salvos y no habría sido necesario ni castigarlos, ni destruirlos, y tendrían una manera de vivir que daría testimonio de que realmente ellos eran hijos. Pero esto no es así. Esto en cuanto al Israel que vivió según la ley. Ahora, si nosotros nos vamos a la gente que vivió antes del pacto mosaico, tenemos, por ejemplo, allí el caso de Génesis capítulo 6 y versículos 2 al 5. Tenemos aquí otra manera de ver este término hijos de Dios. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, estoy leyendo la Reina Valera 60, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fíjense, aquí los hijos de Dios no dice si fueran, porque aquí hay varias teorías sobre hijos de Dios. Algunos piensan que son algo así como ángeles caídos que llegaron a la tierra, pero aquí no dice no contenderá mi espíritu con los ángeles caídos, sino dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y si había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, tenemos una vez más aquí esta frase, los hijos de Dios, en otro sentido, aquí refiriéndose a gente que vivió antes del pacto mosaico.
A estos hijos de Dios, de haber sido en verdad hijos de Dios, no habría sido necesario destruirlos en el diluvio, ni se habrían metido con las hijas de los hombres, tampoco, guardando una buena y una recta conducta. Entonces tenemos aquí una segunda acepción de hijos de Dios. Por supuesto, de los primeros, refiriéndose a Israel, por supuesto que esto, hijo de Dios, no significa que nacieron de nuevo, obviamente. Pero les llama hijos y Dios se presenta como padre de ellos. Entonces, no necesariamente ser hijo de Dios significa que ha sido engendrado de Dios. Lo tenemos aquí en el caso de Israel, lo tenemos aquí también en el caso de la gente que vivió, en este caso, antes del diluvio. Y luego, también se llama hijos de Dios a los ángeles. Y nos preguntamos si ellos también nacieron de lo alto o si ellos nacieron de nuevo. Y si su primer nacimiento fue obra de sus padres, de quienes heredaron una mala manera de vivir. Y recordamos aquí, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 6, un pasaje que se repite en aproximadamente, vamos, con unas palabras más o menos en el capítulo 2:1 del mismo libro de Job, que dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Estos hijos de Dios, en la opinión de muchos conocedores del antiguo pacto, piensan que se refiere a los ángeles. En el libro de Job, en el capítulo 38 y versículo 7, dice que cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y otra vez, en este caso ya en el Nuevo Testamento, dice la carta a los Hebreos, hay una cita en el capítulo 1, versículo 6, que dice: cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una cita que viene del libro de Deuteronomio en la versión Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, que fue la que utilizaron los apóstoles en todas las citas que se hicieron del Antiguo Pacto. Es que quiere decir que la Septuaginta era la Biblia de los apóstoles, no el texto hebreo masorético como mucha gente supone. No. De haber sido esto así, ellos hubieran traducido del texto masorético, pero no, ellos utilizaron la Septuaginta, y esto es más que perfectamente evidente por las diferencias que hay entre la Septuaginta y el texto masorético. La Septuaginta tiene aquí la siguiente expresión, dice: proskinizatosan, un imperativo de proskineo que significa adoren. Proskinizatosan aftó, adórenle. Luego dice pandes, todos. Luego Iitheu, los hijos de Dios. Proskinizatosan aftó, pandes Iitheu. Adórenlo todos los hijos de Dios. O sea, es claro aquí que en el pensamiento judío, cuando se hablaba de se referían a los ángeles como hijos de Dios. No se nos olvide, estamos hablando de Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. 12 y 13, ¿verdad? ¿Qué es? 12 y 13, sí. 12 y 13, donde se dice que los hijos de Dios no nacen de carne y de sangre.
preguntando si los santos del antiguo, dice, personas como Abel, Noé y Abraham enseña que para ser hijo de Dios hay que ser engendrado de Dios, sí o no. Bueno, en los términos del viejo pacto, pues tal parece que no. El pueblo de Israel completo es llamado hijo de Dios, y Dios es Yahvé, el Señor Jehová es su padre, pero resulta que todos estos hijos son depravados. Y en el caso de la gente que vivió antes de Moisés, viendo los hijos de Dios, que tal parece eran hombres, no me quiero meter aquí porque es un verdadero problema gravísimo la interpretación de esto, pero es interesante que diga hijos de Dios, y por supuesto, si se refiere a ángeles caídos, ¿será que ellos han nacido de lo alto o nacidos de nuevo? Pero por supuesto que no. Y si se refiere a hombres, bueno, y son llamados hijos de Dios por todas las maldades y las iniquidades que hicieron ahí con las mujeres, ¿creen ustedes que estos nacieron de nuevo? Por supuesto que no, pero se les llama hijos de Dios. Igualmente en el punto de los ángeles, son llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, pues nos preguntamos si también estos ángeles nacieron de lo alto, nacieron de nuevo, que obviamente pues tenemos que decir que no. Entonces es probable que el término hijo de Dios en estos textos del Antiguo Testamento tenga una referencia, hermanos, más que por naturaleza, es decir, que participen de la naturaleza de Dios, de que sean consustanciales con Él. Más que esto, la referencia es más bien de tipo relacional. Es por el ambiente en el que Dios llama o Dios acoge a ciertas personas, como en el caso de Israel, la cercanía, es más bien en este aspecto de la relación que existe entre uno y otro, más que de compartir la misma naturaleza. No sé qué opina mi hermano de esto que estoy diciendo. Mi hermano Andrés, mi hermano Guillermo. Ah, ok. Pensé que estaba refiriéndose al hermano allá en México. La idea acá era también, en base al mismo versículo, dice Juan 1, 12 y 13, entonces, ¿excluye otra manera de llegar a ser hijo de Dios? Bueno, los hijos de Dios a los que se refiere Juan en este pasaje están conectados no con el viejo pacto, sino con el nuevo pacto. O sea, vemos que hijos de Dios puede tener una conexión con el pacto mosaico o antes del pacto mosaico, o hijos de Dios puede tener una conexión con con el nuevo pacto. Entonces, los hijos de Dios a los que se refiere Juan están conectados no con el viejo pacto. Entonces no podemos decir nosotros que cualquier personaje del antiguo pacto, cuando se dice nació de Dios o es hijo de Dios, lo está en la misma dimensión que los creyentes del nuevo pacto estamos conectados con Dios. Los hijos de Dios a los que se refiere Juan están conectados no con el viejo pacto, sino con el nuevo pacto, con el nacimiento de lo alto, con el nacimiento del Espíritu. Pero tal parece que Nicodemo el fariseo, ni las autoridades religiosas judías tenían la más peregrina idea de qué estaba hablando nuestro Señor Jesús. Y tan es así que en cierto momento el Señor le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas?
Y por supuesto, alguien debió decir, bueno, si le estaba diciendo a Nicodemo, no sabes estas cosas, es porque debieron haber sido conocidas tanto de Nicodemo como del resto de los fariseos y los maestros de la ley y todas las autoridades religiosas judías. ¿En qué sentido, por ejemplo, debieron haber conocido? Probablemente leyendo a Ezequiel capítulo 36, yo daré un nuevo espíritu, yo pondré mi espíritu, yo haré que anden en mis caminos, pero tal parece que estos pasajes pasaron totalmente en ayunas de ellos. No había una comprensión espiritual y por supuesto que no la había. Ni siquiera Nicodemo, que era, no sé, podemos decir que era de los buenos, ni siquiera en el maestro de Pablo. Realmente toda la revelación del nuevo pacto le fue dada a los apóstoles, a lo que llama nuestro hermano Armando el fundamento apostólico, es decir, los apóstoles que Dios escogió para transmitir estas verdades. Tan nuevas son, aunque estuvieron de alguna manera, no todas, pero esta, por ejemplo, sobre el nuevo hombre, sobre el espíritu nuevo de Ezequiel capítulo 36, o Jeremías capítulo 31, donde dice, yo escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré, cosas que apuntaban, como nosotros sabemos ahora, no al Israel del tiempo del milenio, como dicen los dispensacionalistas, sino a los creyentes del nuevo pacto. Por eso lo cita la carta a los Hebreos y el Nuevo Testamento en 2 o 3 lugares. Pablo también hace uso de Jeremías 31 para señalar que el tiempo del cumplimiento era el del nuevo pacto. Pero fueron verdades, hermanos, que no fueron conocidas. No fueron, y claro, esto de el misterio que es revelado ahora, que es Cristo en vosotros, por supuesto, está íntimamente relacionado con el nuevo nacimiento, íntimamente relacionado con el nuevo hombre, pero esto fue totalmente desconocido de ellos. La vida, por ejemplo, de comunidad que se nota que nuestro hermano Armando estaba explicando de una de las parábolas, el crecimiento de la iglesia, el problema de la cizaña dentro de la iglesia, y este asunto que nos lleva hasta el aspecto escatológico cuando el Señor desecha a unos de otros. Esto es la vida de la iglesia como la comunidad por excelencia del nuevo pacto, una comunidad y una dinámica de la comunidad creada por el Espíritu Santo que no fue conocida, no era el cajal del Antiguo Testamento. La palabra cajal significa la comunidad. Había una comunidad en el viejo pacto, si muchos dicen la iglesia del viejo pacto que se conecta con la iglesia del nuevo pacto en una continuidad, no existe tal continuidad. Y las diferencias entre el cajal judío y la eclesía del Nuevo Testamento son verdaderamente monumentales. Comenzando porque el cajal del viejo pacto, la comunidad judía, era una comunidad nacional que tenía tierra, que tenía ejército, que tenía rey, que tenía leyes y tenía toda una parafernalia de cosas típicas de en este caso, por ejemplo, en el Israel tardío, de una monarquía. La iglesia no es una monarquía, ni tiene tierras, ni tiene una constitución como la de los judíos, y la ley de Cristo no es como la Torá con sus 631 mandamientos, 613. No, no es. Ni los santos que se presentan ahí en Hebreos capítulo 11 conocieron, pero ni por asomo siquiera, esta manifestación del Espíritu, donde dice,
como la vemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 12, donde Dios reparte cada uno palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidades y todas aquellas cosas extraordinarias que funcionaron en aquella comunidad magnífica que tontamente le llamamos primitiva, pero que era excelsa y superior a cualquier otro tipo de comunidad cristiana que haya vivido en este mundo. Pues resulta que todos estos dones surgieron de este nuevo hombre, esa comunidad magnífica que nosotros de la que leemos en Primera de Corintios 12, hermanos, esa comunidad de Primera de Corintios 12, brota de la naturaleza misma de la iglesia compuesta por gente que ha nacido de lo alto. Y estos dones de sabiduría, estas manifestaciones en lengua, manifestación de discernimiento de espíritus, la profecía y todo lo que se menciona en Primera de Corintios 12, si los santos estos de Hebreos capítulos hubieran nacido de nuevo, lo hubieran tenido ahí también. Era natural que surgiera esto de ellos como hombres nuevos. Porque esto solamente aparece, estas manifestaciones solamente aparecen en la comunidad de los hombres nuevos y no en otra. Y surge por la naturaleza misma del nuevo hombre que Dios da. Si estas personas hubieran nacido, si estas personas, Abel, David, Josué, Jefté, Moisés, David, etcétera, hubieran nacido de lo alto, tendrían esta manifestación en términos de la comunidad. Pero muchos de ellos era gente que estaba aislada, muchos vivieron sí dentro de dentro de la comunidad nacional judía, pero nosotros no tenemos ninguna noticia histórica ni en la Biblia de que tales manifestaciones efervescentes y maravillosas del Espíritu Santo hubieran tenido lugar. ¿Sí, hermanos? O sea, este es un punto, creo yo, muy importante. Es decir, el nuevo hombre está conectado con su comunidad, con la comunidad de los que son como él, y donde en virtud de esto se producen estas manifestaciones que podemos llamar sobrenaturales. Cosa que no hubo en ningún momento en la historia del Israel antiguo. Ok, muchas gracias, hermano. Por causa de la hora ya y para ir terminando. Entonces, las preguntas que les enviamos, entonces, solo para resumir, los que entran al reino son exclusivamente los del nuevo pacto, Nuevo Testamento, perdón, Nuevo Ujú. Testamento, solamente la iglesia. Sí, Por porque el tanto, reino es totalmente, eh, es una situación, hermano, que solamente sí, es del Nuevo Testamento, no del Viejo. sí, sí, solo Este los, Nuevo Testamento, este reino de Dios como lo presenta Cristo, no existió en ningún otro tiempo de la historia de la salvación, más que en el momento del nuevo pacto. ok. Entonces ninguno de los santos estaría en el reino, en la santo del Antiguo Testamento. Y lo otro, en cuanto al primera de Juan, o sea, Juan, Evangelio según San Juan 1, 2 y 13, entonces ahí quedan también excluidos todos los santos del Antiguo Testamento. Sí, hermano. Ya, entonces creo que le entendí bien. Ya, y bien. No sé si algún hermano tiene algo que decir antes de que terminamos y aprovechamos de dar las Yo, gracias a los hermanos por el tiempo que nos han dado. Yo quería preguntar algo sí, hermano. cortito. Ya, sí, eh, por favor. entonces, como para sintetizarlo, para entenderlo mejor, implicaría entonces que los santos del Antiguo Testamento, si es que lo entendí bien, son santos como tal, pero de una manera distinta a la que está en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Entonces, dicho así, Dios trabajó en el Adán de ellos,
o les dio la fe al Adán de ellos, al que era enemigo, al que estaba caído, a ese Dios le otorgó fe para que creyera, como veíamos por sombras, o como veíamos por Abel, por ejemplo, que tuviera esa fe para que en la ofrenda que daba, entonces se le atribuyera justicia. Era en el Adán, no era en una nueva naturaleza. Exacto, así es. Aunque parezca increíble de que Dios haya dado fe a de manera excepcional a aquellos hombres que estaban todavía viviendo bajo la vieja naturaleza. Creo yo que así fue y los datos no nos dan oportunidad de otra cosa. Ya, perfecto. Ok, si algún hermano quiere decir algo antes de que nos despidamos. Sí, Ya es ahora, por- había que, y bueno, dos cosas, ¿no? Yo quisiera nada más acotar dos cositas. Habría que acotar la palabra santos, ¿no? Es decir, sí sería importante reflexionar sobre la palabra santos, Sí, en el sentido de que santos son los apartados, correcto. no los impecables, no los que tienen impecabilidad. Que son aquellos que han sido apartados para Dios. Y otra cosa que es importante es que hay muchas cosas, hermanos, que suceden así. Miren, leímos Romanos 5.1, no lo pongan, ya lo leímos, hermano. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido declarados por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Pero si leemos Gálatas, hermanos, 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, y viene hablando el contexto previo de declaración de justicia. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo el tutor, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, también a través de la fe recibimos adopción. Entonces es lo que yo les decía, hermanos, previo al hombre nuevo, o a lo mejor todo es así simultáneo, ¡pum! Declaración de justicia, adopción, hombre nuevo, todo por medio de la fe. Nada más que por causa de la hora, pero sí Sí, hermano. sería súper bueno que si se ponen el tiempo, sigamos No, hermano, ya avanzando. con esto termino y me callo. Bien. Yo decía para la próxima vez, pues No, sí, no se preocupe, con esto termino y me callo porque yo sé que para allá es muy tarde, hermanos. ya, Perdón, pero hasta ahí. Pero el hermano dice que para la siguiente vez. correcto, a eso me refiero. Sí, Muy si bien. es que tienen tiempo, me gustaría poder seguir tratando el tema. Si es que no les complica a ustedes, nosotros estamos muy interesados en seguir aprendiendo y escucharles, ¿ya? Muy Así bien. que muchas Una gracias, pregunta, hermano. hermano, ¿como cuántos hermanos escuchan esto? No sé, Andrés parece que tiene lo que ve el YouTube, la gente que lo ve. Sí, es relativo, no tengo el dato ahora, pero de 10 a 40 personas por ahí, Depende del normalmente. tiempo, yo creo. Nomás es una curiosidad, hermano. Sí. Sí, somos un pequeño grupo que quiere aprender más del Señor y estamos muy agradecidos que nos ayuden. Estamos a sus órdenes, hermano. Ok, yo aprovecho de darle las gracias antes que los hermanos se despidan. Muchas gracias, hermano José Antonio, muchas gracias, hermano Armando. Y Dios les bendiga. Y si el Señor permite y nos concede pasar más tiempo juntos estudiando las Escrituras, nosotros encantados de tenerles. ¿Ya? Muchas Claro, gracias. hermano. Mucho gusto, hermano. Un fuerte abrazo. Dios los Hermano, bendiga, muchas hermano. gracias. Saludos Muchas Hermanos, para gracias. todos y Dios los todas. guarde. estamos Muchas hablando, gracias. hermano. Bendiciones. Que esté bien. Muchas gracias, hermano. Ok. Hasta